Pues sí, vamos a estar hoy usando Koala Sampler para hacer beats, es la primera vez que lo vamos a tener aquí en el canal, y es que me he unido a la gente de Elf, los desarrolladores de Koala Sampler, a mi familia de Quokka Music Label, el sello de Lo-Fi, para traeros un nuevo reto para productores, un nuevo Producer Challenge, y espero que os animéis a participar. ¿En qué va a consistir este challenge? Vas a tener que descargar el Serial Sample Pack, un nuevo drum kit que hemos creado para Quokka Music Label, el productor Jet Baby y yo, Coleman Beats. Te lo descargas gratis, lo usas en la producción que vayas a crear y lo tendrías que mandar, ¿vale? Hasta el día 17 de junio te voy a dejar el enlace aquí debajo con la página a donde lo tienes que mandar, que es koalacreative.community. Ahí vas a tener el link de descarga del Serials Sample Pack y el link para el formulario para enviar tu beat que has creado con el Koala Sampler y con el Serial Sample Pack. Se prefiere la utilización de Koala Sampler, aunque no es cerrado, ¿vale? Puedes utilizar también otros DAWs y los premios van a ser los siguientes. El primer puesto se va a llevar un EP completamente publicado y distribuido por Quokka Music Label. Luego tenemos los 10 primeros que van a ser incluidos directamente en la compilación Koala Sampler, que va a ser distribuida por Quokka Music Label, y luego se va a hacer una selección de 40 productores de 40 beats, entre los que se van a sortear 6 packs de samples para Koala Sampler, un controlador de Noise Machines y una tarjeta regalo valorada en $100. Yo creo que es bastante interesante, así que te animo a participar. Como veis, yo estoy utilizando una tablet, pero Koala Sampler también funciona en teléfonos móviles, ¿vale? En smartphones, celulares o como lo llames donde estés. Es una herramienta guapa que consume pocos recursos, que funciona muy bien, que tiene funcionalidades en una app pequeñita que puedes llevar en tu bolsillo, así que ya no tienes excusas, ¿vale? No tienes excusas para hacer música ni donde sea, ni cuando sea, ni barato, ni caro, ni nada. Para cargar samples, pues aquí tenemos el micrófono que podemos grabar directamente pulsando un pad y se va a empezar a grabar el sonido del micrófono, pero yo no quiero grabar un sonido del micrófono, yo lo que quiero es importar un sonido, y en este caso lo voy a hacer importando de un vídeo. Lo más cómodo sería utilizar el grabador de pantalla del dispositivo que estés utilizando con YouTube, ¿vale? Que es lo que yo he hecho, grabar una captura de pantalla con un vídeo de YouTube de donde sacar el sample. Entonces me vendría aquí al menú y pondríamos importar vídeo, ¿vale? Fotos y vídeos, y aquí tengo este, y aquí se acaba de cargar, ¿vale? Si le pulsamos y damos Edit, pues nos sale la ventana de edición. Aquí podemos cortar donde queramos. También tenemos un EQ. Para samplear y chopear en Koala Sampler es bastante sencillo, porque puedes simplemente ir copiando lo que hagas en otro pad. Entonces, si esto lo chopeamos aquí, lo copias, lo chopeas aquí, lo copias, lo chopeas aquí, ¿vale? Lo vas copiando. Sin más. Una vez cortado el sample, aquí ves que tengo un pad que no tiene sonido y lo utilizo para cortar el sample donde yo quiera. Tal cual. Para cargar un pad sin sonido, yo lo que suelo hacer es seleccionar aquí el micrófono, dar un golpe aquí leve, ¿vale? Y luego venir aquí y bajar el volumen. Y así nos aseguramos que es silencio total.
Vamos ya a secuenciar los drums. Ya ves por ahí que tengo cargados algunos samples. Como te digo, son del Serial Sample Pack de Quokka Music Label. Es un pack de sonidos que ahora mismo está para descargar gratuitamente y que si quieres entrar en el challenge vas a tener que utilizar, te lo recuerdo, en el beat que envíes, ¿vale? Algunos de los sonidos que tenga este sample pack vas a tener que incluirlos en la producción que envíes. Así que ahora vamos a secuenciar estos drums. Te los enseño un poco. He cogido 3 sonidos básicos y abajo he copiado y he reducido un poco el volumen para darle un poco de groove al ritmo y a la línea de hi-hat sobre todo. He hecho ya el bajo con este sonido, también incluido en Serial Sample Pack de Quokka Music Label. Y para utilizar los pads de modo como si fueran notas, pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar el piano, seleccionamos el sonido y ya tenemos por aquí la rejilla. Que puedes personalizarla como quieras, con las filas y columnas que quieras. Y aquí al lado puedes elegir la escala que quieras que haga esta rejilla. Yo he puesto menor natural. Y el bajo suena así. Voy a realizar una secuencia alternativa y he copiado los pads que tengo aquí arriba a estos de aquí abajo. Lo único que he hecho aquí debajo con estos sonidos de diferencia ha sido aplicarle un filtro de paso bajo para que apague un poco el sonido. Y hasta aquí el vídeo y el beat de hoy, algo sencillito, rápido, que entra bien, ¿vale? Sin mucha historia. Espero que te haya gustado y sobre todo espero que te unas al nuevo reto para productores, a este nuevo Producer Challenge en el que me he unido a la gente de Koala Sampler y a mi familia de Quokka Music Label. Ya te digo, ahora la pelota está en tu tejado, anímate a participar, te recuerdo que tienes de fecha límite para enviar tu beat el día 17 de junio, que tiene que ser un beat inédito, de estilo lo-fi, chill hop, de este estilo que suele publicar Quokka Music Label, ¿vale? Y que los premios van a ser el primer premio, un EP distribuido, publicado desde el sello Quokka Music Label. Los 10 primeros van a ser incluidos directamente en el próximo recopilatorio llamado Koala Sample, distribuido por Quokka Music Label, y que luego se va a hacer una preselección de 40 bits entre los productores. Se van a sortear 6 sample packs de Koala Sampler, un controlador de Noise Machines y una tarjeta de regalo valorada en $100, ¿vale? Como digo, la pelota está en tu tejado, así que te toca a ti ir a recogerla. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Coleman Beats. Paz.